La Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.5, parte 18. El autor pone palabras en la boca de Dios. Si uno quiere saber cuál plan tenía y tiene Dios para el hombre, puede irse a la palabra de Dios, y Dios mismo se lo revelará. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida permanentemente. En 1 Timoteo 2:4, segunda de Pedro 3:9, Apocalipsis capítulo 22:17, estos y otros muchos pasajes bíblicos hablan explícitamente de la voluntad de Dios para con sus criaturas. Dios no salvó únicamente un pequeño núcleo en el tiempo del diluvio. Dios salvó a todos los que quisieran o los que quisieron ser salvos. Noé les había predicado por largo tiempo, segunda de Pedro 2:5, Génesis 6:3. Pero eran impíos, que no quisieron nada del amor salvador de Dios. Si el hombre se pierde, no es culpa de Dios. ¿Cómo quiere el modernista inculpar a Dios para no admitir el nada de culpa en su impiedad? Los que pelean contra el plan de Dios en el Evangelio, el cual es la potencia de Dios para salvación a todo creyente, Romanos 1:16, tienen que sufrir las consecuencias de su propia necedad. El castigo eterno es tan razonable y consecuente como la dicha eterna, ya que el hombre ha sido criado con libre voluntad y que Dios en su gran amor ha hecho posible para todos su salvación eterna. El autor ha hecho hincapié en el punto de haber Dios criado al hombre para su propio placer, pero en esto ignora por completo el hecho de Dios. Ha hecho mucho para el placer y la dicha del hombre. En este mismo momento el incrédulo está recibiendo la vida, el resuello, las sazones y otras numerosas bendiciones de Dios para el bien del hombre mismo. Hechos 14:17, 17:25 al 28, Mateo 6:25 al 34, Daniel 5:23. Además de eso, en la eternidad, una gran multitud de gente de todas las naciones gozarán de dicha inefable en el cielo. ¿Es todo esto para la satisfacción de Dios solamente? El autor se hunde en sus imaginadas inconsecuencias y contradicciones. Contradicciones bíblicas, por supuesto, y rehúsa ver el verdadero diseño de la Biblia, la cual nos dice que Dios ha hecho provisión para toda necesidad y todo anhelo del hombre. Dios entonces se propuso aislar a un grupo que le fuera fiel. Escogió a Abraham como base, formó la nación hebrea, le dio leyes para disciplinarla y mantenerla apartada de las demás naciones y de la corrupción. Tampoco este plan tuvo éxito. Israel violó incansablemente las leyes de Dios, se dividió, se hizo la guerra entre sí y finalmente fue derrotado. Dios entonces decidió quitarle el reino a Israel y dárselo a otro pueblo que fuera digno de él. Mateo 21:43. Estableció su iglesia, le dio leyes para mantenerla limpia, pura, libre de las doctrinas y prácticas perversas. Pero apenas existió unos 20 años cuando empezó el desorden. Congregación tras congregación fue contaminada hasta que la iglesia se apostató, abandonando nombre, doctrina, organización, práctica y misión. La historia revela conclusivamente que todo intento de Dios a tener un grupo fiel, a pesar de las medidas que se tomó, fracasó rotundamente. Y uno se pregunta si Dios sabía de antemano, recordemos que Dios todo lo sabe, que fracasaría vez tras vez.
¿Para qué dar esos pasos? ¿Para qué experimentar tanto? Esta tercera ilustración de su premisa tampoco la ilustra. Nótese que el autor deja la impresión de que la formación de la nación judaica era para que existiera un grupo de fieles que no se le apartaría. ¿Citó algún pasaje bíblico para respaldar esto? ¿Para respaldar su aserción? No. Deja la impresión de que la formación de la nación hebrea era un fin en sí. Ahora que dicha nación pecó y se apartó de Dios, se concluye que Dios fracasó. Tal cuadro no es nada bíblico, ya que el autor por muchos años enseñaba la Biblia con fe. Es difícil comprender por qué presentaría tan mal a la Biblia. La formación de la nación hebrea fue parte del plan de Dios concebido en su mente desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 3:10. Y también el versículo 11 en Romanos, capítulo 16, versículo 25 y 26. Fíjese, aún en el huerto de Edén, Dios dio la promesa de salvación para el hombre pecador. Génesis 3:15. Según este plan y promesa, era necesario que el Mesías naciera de alguna nación preparada y diseñada por Dios. Génesis 12:2 y el 3. Y también el capítulo 22, versículo 18. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 16. Y finalmente Hechos 3:25. Los profetas profetizaban acerca de ello. Génesis 49:10. Isaías 2, del 1 al 3. Miqueas 4, del 1 al 5. Aún Dios, por su profeta Moisés, advertía de cómo los muchos de dicha nación se apartarían de él. Deuteronomio 28:32. El plan de Dios no fracasó. Es absurdo implicar que Dios planeó para que todo descendiente de Abraham le fuera fiel sin excepción alguna. Dios nunca esperaba tal cosa, pero sí sabía que siempre habría un remanente fiel. Lea Romanos, capítulo 9, versículos del 6 al 9, y se verá que el autor implica la misma conclusión falsa que sugerían los judíos incrédulos del tiempo de Pablo. Este es el problema del autor, como también lo era de aquellos, o sea, la incredulidad. Nuestra respuesta al autor es la misma que presentó el apóstol Pablo. El plan de Dios fue un éxito rotundo y la existencia de la iglesia hoy en día es la prueba de ello. La iglesia es la culminación de todo el plan eterno de Dios. Efesios 1:10, 22, 23. También capítulo 2, versículo 10. También capítulo 3, versículos del 8 al 12. Este plan fue perfecto, exhibiendo la multiforme sabiduría de Dios y las riquezas inescrutables de Él. Las riquezas inescrutables de Él. Uno tiene que ignorar docenas de pasajes bíblicos para afirmar que su plan fracasó. El tema de victoria y no de fracaso brota de repetidos pasajes de la Biblia, y ese es el tema principal del último libro de ella. Nunca dijo Dios que cada uno de su pueblo sería fiel hasta el fin. Al contrario, dijo, muchos son llamados, mas pocos escogidos. Mateo capítulo 20, versículo 16. El autor sencillamente representa mal a los hechos del caso, sean los que sean sus motivos para hacerlo según el autor. Dios sí fracasó muchas veces, pero según la Biblia su plan eterno se llevó a cabo, según fue planeado desde la eternidad. Y Dios se ríe de sus contrincantes. Le conviene mucho al autor contemplar con cuidado el segundo salmo. ¿Apostató la iglesia? Dice el autor que sí, pero la Biblia no lo dice. Se ha convertido en el mormón, o él se ha convertido en mormón, pues así afirman ellos respecto a la iglesia. Sí vino una apostasía, él mismo la predijo, el Señor mismo la predijo, Hechos 20, 29 y 30, Segunda Tesalonicenses 2:3.
Primera Timoteo 4, versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Pero no apostató la iglesia. Algunos apostataron. Cristo es la cabeza de la iglesia. Tiene un cuerpo, tiene un reino, tiene un rebaño. Es compuesta su iglesia de hombres de todas las naciones y épocas. Apocalipsis 5, 9, 10, capítulo 7, versículo 9, también capítulo 21, versículo 24, y Mateo capítulo 8, versículo 11. Los va a salvar eternamente, Efesios 5, 25. El autor ignora por completo la verdad declarada en Romanos capítulo 11, versículo 5. Él dice que la historia revela. Preguntamos, ¿cuál historia? ¿Una historia fiel a los hechos del caso? Eso no revela cosa semejante. El autor revela su ignorancia abismal del plan de Dios y de su iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:23. Repetidamente vemos al autor acusando a Dios de los fracasos de los hombres. Así ha hecho el hombre desde el principio, pues quiere deshacerse de toda responsabilidad por medio de pasar la culpa a otros. Génesis 3, 12 y 13. El hombre se contenta al engañarse a sí mismo, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, 7. No, nuestro hermano caído, Dios no ha experimentado. Dios que hizo al hombre a su propia imagen y que sabía que usaría su facultad de libre voluntad para pecar y caer bajo condenación, concibió el gran plan de redención en Cristo Jesús para rescatarle. Primera de Pedro 1, 18 al 25. Llevó su plan a cabo con toda perfección. Su iglesia es ese pueblo redimido. Y ahora vamos a lo que el autor marca en el siguiente punto, que es el punto número 6. Y el argumento que él menciona dice, el argumento no entendemos el por qué, pero hay que aceptar por fe. No tenemos derecho de juzgar a Dios ni sus obras. Autor, se dice que Dios obra de manera misteriosa, que no lo comprendemos todo, pero que no tenemos el derecho de averiguar el por qué. Y en esto, amados oyentes, nuestro amigo, quien ha dicho así, nosotros no, y lo que importa más, la Biblia no lo afirma. La cuestión no tiene que ver con lo que afirme alguien respecto a la Biblia, sino con lo que la Biblia misma reclama y dice. Dios nos ha hablado, Hebreos 1:2. Y aunque hay cosas de Dios que no han sido reveladas al hombre, y por eso son secretas, todo lo que concierne a la obediencia del hombre a la voluntad de Dios está revelada en las Sagradas Escrituras. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. Deuteronomio 29:29. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Primera de Juan 2:20 al 27. 2:20 y 27. El autor continúa su falsa representación de la Biblia al decir que afirmamos que no tenemos el derecho de averiguar el por qué. Leamos algunos textos, examinarlo todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Amados, no creeréis a toda doctrina, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Primera de Juan 4:1 y también el versículo 6. Y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Isaías 1:18. Nuestro servicio a Dios es según la razón, la mente humana. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a continuar después de leer este último pasaje, Romanos 12:1, con el siguiente video, con el siguiente audio, que será la Biblia y los ataques del modernismo, sección 2.6, parte 19. Dios les bendiga.